pues lejos de mantener estable su país en los pocos sectores que aún puede controlar, como por ejemplo el social o el político, lo que hace es mover el avispero y pelear contra la oposición frontalmente. Hola familia, hola papirrines, bienvenidos a un nuevo vídeo, y en el vídeo de hoy seguimos con la actualidad que tienen ahora mismo Ecuador y México. Seguimos con parte del conflicto y con el veto de México a Ecuador hasta que no se resuelva que pague por haber entrado en su embajada sin pedir permiso. Vamos a ver cómo se encuentran hasta el momento y qué posturas ha tomado cada país. Adelante. Adelante. ¡Sinvergüenza! ¡Fuera, no fuera! De haber sido engañado por este miserable. Y de que soy un pésimo enemigo para tener. Anunció cortes de luz emergentes de hasta 12 horas diarias. Nuestra propuesta ni siquiera fue seguridad inicialmente. Gobernado por un mandatario que asalta embajadas. El bloqueo de México a Ecuador. A inicio de año todos nos quedamos con un sentimiento de impotencia justamente cuando veíamos que el ejército ingresaban a la embajada de México. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo te contara que a poco más de 6 meses de que ocurriera esto, en Ecuador la gente ha salido a las calles para exigir la renuncia del presidente Noboa? Todo esto derivado de una serie de apagones de hasta 12 horas, una inseguridad palpable y que se ha incrementado en los últimos meses, y muchos otros temas políticos y sociales los cuales han puesto el gobierno de Ecuador en el ojo del huracán. Posiblemente todo esto venga derivado del problema que tuvo Ecuador con la embajada de México, en algo que podría llamársele como un bloqueo, tal cual como lo hemos visto con Estados Unidos que le hace un bloqueo a Cuba. Muy posiblemente eso haya sido lo que le hizo México a Ecuador, todo esto sin mover a nadie de sus fuerzas armadas. Así que antes de comenzar con este video, tú ponme en la parte de los comentarios si crees que gran parte de los problemas que está pasando el actual gobierno de Ecuador fueron derivados de la mala decisión al ingresar a la embajada de México. Sí, ¿Listos? claro. Comenzamos. Sí, claro. Para mí es el punto de inflexión donde Crisis Ecuador política, empezó a crisis en inseguridad, crisis económica y crisis energética. Qué desesperación. Evidentemente ya existía un precedente en Ecuador, sin embargo se intensifica una vez de que ocurre todo lo que conocemos con la embajada mexicana. Así que vamos a comenzar rápidamente por el primero, y estamos hablando del sector energético. Como seguramente ustedes ya saben si han visto la serie de videos que hemos hecho sobre este tema, desde el 16 de septiembre comienzan los apagones en Ecuador. Es decir, en ese entonces dice el gobierno, ¿sabes qué? Que ahorita solamente te vamos a cortar la luz por 1 hora, y en algunos puntos del país después se intensifica a 4 horas, y así llegamos a uno de los episodios más críticos de esta crisis energética, en los cuales actualmente le cortan la luz en Ecuador ya no solamente a algunas ciudades, sino a todo el país por cerca de 12 horas. Y es que algunos de estos dichos y algunas palabras de estas personas y ciudadanos de Ecuador se han visto plasmadas incluso en algunos portales como la BBC, en la cual mencionan que esto es como volver al siglo XVIII. El Ministerio de Energía anunció hace pocos minutos apenas que los racionamientos serán de 12 horas para este sábado 9 y domingo 10 de noviembre en todo el país. El Ministerio de Energía y Minas anunció cortes de luz emergentes de hasta 12 horas diarias. ¡Estamos sin luz! ¡Sin seguridad! ¡Sin vergüenza! ¡Fuera, no fuera! Y es que ya ni siquiera hablamos de no contar con internet, sino ahora ya ni siquiera con un servicio básico como la energía eléctrica, lo cual ha pegado gravemente en los negocios, empresas, escuelas y hogares donde sus ciudadanos tienen que aprender a subsistir sin energía eléctrica tal como hace 200 años. Esto, como era de esperarse, llevó al hartazgo de la población andina, que al principio soportó cortes intermitentes de luz, pero al ser algo ya cotidiano y no contar con soluciones, se han visto forzados a salir de sus casas y manifestarse en pleno Día de Muertos. Miles de ecuatorianos salieron a las calles de Quito el 31 de octubre a pedir la renuncia de Daniel Noboa. Todo esto mientras se difunden imágenes de su presidente celebrando Halloween disfrazado de bestia. Noboa celebraba Halloween disfrazado de bestia. Es Halloween, 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 Halloween. Es así como tenemos que, cronológicamente hablando, tenemos que desde mediados de septiembre comenzaron los apagones, más tarde en octubre se intensificaron y llegaron a su punto crítico este noviembre, donde cortaron la luz por 12 horas al día en todo el país, lo que llevó a los ecuatorianos a usar redes sociales para evidenciar los problemas por los que pasa el país, al grado de decir que les va peor que con Lazo o Correa, anteriores presidentes. Con la pandemia. La rabia que tenemos de haber sido engañados por este miserable muñeco de cartón. En este primer año hemos superado por mucho lo que mis antecesores no pudieron hacer a favor del país. Es que parece de risa.
Y es que se dice que ante la escasez de energía eléctrica, el gobierno hizo funcionar la termoeléctrica Masar a niveles críticos de agua, lo cual es muy riesgoso, pues ya no solamente arrastra grandes cantidades de agua, sino también de sedimentos y lodo, los cuales terminan por dañar las turbinas, motivo por el cual algunos internautas mencionaron que se había dañado una de ellas. Tú acabas de dañar la turbina de Masar y empeora la crisis energética. Eres un grandísimo estúpido. No obstante, uno de los grandes problemas que ha enfrentado Ecuador en los últimos meses, más allá de la falta de electricidad, de hecho es la falta de agua, pues eso propició la falta de luz. Según el portal Ecuavisa, el pasado 16 de noviembre, la hidroeléctrica dejó de funcionar debido a alcanzar el embalse mínimo para su funcionamiento al llegar a los 2.110 metros sobre el nivel del mar, forzando así al gobierno a apagar las turbinas y dejar sin luz al país. Sin embargo, esto no termina aquí, pues debes de saber que esta agua bajaba a otras hidroeléctricas que estaban aguas abajo, como lo son la de El Molino y la Sopladora, las cuales producían 486 megavatios. Fue así como estas también tuvieron que detener operaciones, así que como puedes imaginarte, esto empeoró el suministro eléctrico a una población que de por sí ya estaba muy golpeada, la cual ya no puede trabajar ante la falta de la vital energía eléctrica en medio de un mundo donde ya todo funciona con energía eléctrica. Ecuador vive sus peores apagones de los últimos 30 años. Tenemos que estar como en el siglo XVIII cogiendo baldecitos, como cuando yo vivía en el campo. Las autoridades han dispuesto que las 3 centrales hidroeléctricas del río Paute permanezcan apagadas el mayor tiempo posible para que sus embalses se recuperen. Era cuestión de horas y ocurrió. La central hidroeléctrica de Masar dejó de operar y es que la situación era insostenible. Una vez que Masar salió de operación por la caída de su embalse, la mirada de los técnicos se concentra en Paute Molino, la segunda hidroeléctrica en el río Paute y la segunda más grande del país. Te cuento que antes de esto, Ecuador era el 5º país que más energía producía de energías renovables y vendía. El excedente. No sabía. Tenían tal excedente que podían venderlo y ahora están en la tesitura de que ni siquiera tienen para abastecer a su propio país. Es que es alucinante. No sé cómo le han dado la vuelta a la tortilla, porque si lo sabíais hacer y lo teníais, ¿cómo le han dado la vuelta a la tortilla? Para no es que no puedan vender, que ya no se pueda ganar dinero con las energías, es que no tienen ni para su país. Ni para su propio país. Eso. Y luego este pues presidente... seguro que detrás hay intereses. Sí. Bueno. Y luego este presidente que no da ejemplo, porque si tu país está en un caos así, no publiques en las redes sociales que estás celebrando Halloween porque hay gente que no tiene nada, porque no puede trabajar. O sea, es el peor ejemplo que puedes dar. Sí, sí. O sea, no te pones al lado de la gente que sufre de tu país, parece como que vives por encima. Sí. Es un poco triste. A este punto vamos a responder la primer pregunta que te planteé al inicio de este video, y era si México le había puesto un bloqueo comercial como lo hace Estados Unidos con Cuba. Pues vamos a responder esa pregunta porque al parecer esto es algo que no se ha mencionado. Y es que si bien es cierto, por un lado ese tema ya pasó a la Corte Internacional de Justicia, sin embargo no se ha visto nada, no se ha solucionado nada y aún no se tiene ni siquiera fecha para que se defina si se va a hacer alguna sentencia o lo que sea. Por otro lado, todo parece indicar que México, detrás del telón y sin hacer nada así totalmente de frente, le impuso un bloqueo a Ecuador. Pues déjame que te explique esto rápidamente y vamos a comenzar con el tema del sector energético. Como todos recordamos, justamente cuando comienza todo este tema con México y Ecuador, lo cual de hecho pasa el 5 de abril y en ese momento México rompe relaciones diplomáticas con Ecuador. Pero también todos recordarán que algunos países aliados de México hacen lo mismo y propiamente ahí tenemos el caso por ejemplo de Nicaragua o de Venezuela, pero pasa algo muy interesante con algunos otros países que tal vez no rompen relaciones diplomáticas, pero sí que hacen algo en favor de México, y uno de esos países fue precisamente Colombia. Para esto vamos a regresar un poco en el tiempo y vamos a hacer memoria. ¿Qué pasa justamente cuando aparece esta noticia de que ingresan a la Embajada de México? En ese entonces supimos que el presidente Petro, que de hecho todos recordamos que es uno de los grandes amigos tanto del presidente Andrés Manuel López Obrador como de la actual presidenta Claudia Sheinbaum, lo que hace el presidente de Colombia, dice: ¿sabes qué? Que no voy a cortar relaciones diplomáticas contigo, pero voy a tener que dejar de venderte energía eléctrica porque prefiero dársela a mi población porque hay sequía. Eso fue lo que se nos dijo. Entonces, derivado de esto, comienza a pasar una serie de eventos en Ecuador que terminan trayendo al país a lo que conocemos actualmente. Sin embargo, si hacemos memoria, antes de que asaltaran la Embajada de México, este problema ya existía, es decir, ya existía sequía, las hidroeléctricas en Ecuador ya no estaban produciendo la misma energía eléctrica que hace algunos años. Sin embargo, ¿qué pasaba? ¿Por qué no estaba el mismo problema como lo tenemos hoy en día? Y es ahí donde aparece Colombia. En ese momento, Ecuador ya no puede comprar la energía eléctrica a Colombia y en ese momento comienza la escasez de esta energía, derivando evidentemente lo que conocemos de septiembre, octubre y noviembre.
echarle alegría a la vida. ¿Tú qué opinas sobre de esto? ¿Crees que sea algo verdadero de que México no ha llevado a sus tropas a este país para hacer justicia? Sin embargo, quizás solamente hizo algunas llamadas a sus aliados y de esta forma ha afectado el gobierno, desestabilizándolo y poniendo en jaque a las próximas elecciones mientras Ecuador se encuentra en penumbra. Sin embargo, una interrogante es ¿qué tuvo que suceder para que Colombia decidiera quitar el bloqueo energético a Ecuador? Quizás solamente haya sido derivado de la salida de López Obrador del poder, pues solamente mes y medio después, Colombia ha levantado el castigo. Sin embargo, uno de los grandes problemas de Ecuador que podía haber dejado fuera de la silla presidencial a Noboa en las próximas elecciones, al parecer ya se solucionó, pues Colombia ahora les ha ofrecido nuevamente energía eléctrica. Sin embargo, habría que ver ahora a qué costo. Por lo mientras, el bloqueo que tambaleó al gobierno ecuatoriano parece tener un salvavidas llamado Colombia. Sin embargo, no podemos olvidar que el presidente Petro es un gran aliado y amigo de México. Ya es oficial. Empresas privadas de Colombia ya venden desde este domingo energía a Ecuador. Colombia nos volvió a vender energía eléctrica. Desde este fin de semana, el país vecino volvió a enviar electricidad a nuestro país. Desde este domingo, Colombia volvió a entregar energía a Ecuador luego de un mes de haber suspendido la venta de electricidad. Ahora bien, de los puntos que ya te comenté, vamos con el del sector económico, y es que no necesito darte una gran explicación, pues es algo sencillo de ver. Por un lado tenemos de que evidentemente a la gente ya no poder trabajar, efectivamente te quitan la luz 12 horas, tú ya no puedes trabajar. En ese momento cae la industria, cae la producción del país, caen los trabajos, caen las ganancias, cada vez la gente compra menos, y esto se ha visto reflejado en la contracción del mercado de Ecuador. Es decir, el mercado ecuatoriano se ha contraído cerca del 2.2% en los últimos meses, lo cual evidentemente a las clases más altas no termina por pegarles, porque evidentemente tienen un colchón de soporte. Sin embargo, desafortunadamente, como pasa en todos los países del mundo, las clases sociales que más comienzan a sentirlo al principio efectivamente son las más vulnerables, y estamos hablando de la clase trabajadora, la cual ya empezó a sentir los estragos de estos meses sin energía eléctrica. La economía de Ecuador está en declive. El Banco Central del Ecuador explicó que en el segundo trimestre de 2024 el consumo de los hogares se redujo en un 2,2%. Ecuador es un país económicamente quebrado, señala sin rodeos Diego Borja, experto en la materia. Se basa en la tasa de desempleo que hasta junio pasado era de 3,5%. En mi país no tenemos luz, no tenemos agua, no tenemos seguridad, no tenemos servicios de salud. Y no, yo no vivo en la Cuba comunista de Fidel, en la Venezuela socialista de Chávez. Vivo en el Ecuador neoliberal de Daniel Noboa. Sin embargo, antes de continuar, esto no se trata de burlarnos como mexicanos de que les va mal a nuestros hermanos ecuatorianos, porque debemos de saber que ellos nunca nos hicieron nada. Ellos no entraron a la embajada mexicana, pero sí nos tenemos que dar cuenta de que en un país como Ecuador, que de por sí ya contaba con una crisis energética, de seguridad y económica, todo esto antes de invadir la embajada mexicana, si el gobierno ecuatoriano hubiera entendido que estaba en una frágil posición y su pueblo no soportaría más golpes, no hubiera atacado la embajada mexicana. Pero al querer mostrarse fuerte a nivel mundial, poniéndose al tú por tú con el país más poderoso de Hispanoamérica, esto solamente desencadenó como dominó una serie de eventos catastróficos para el Ecuador. Y es que si te pones a pensar un poco, esto es como un efecto dominó. Al golpear una frágil industria energética de la mano de Petro, amigo de Obrador, esto propició la falta de energía eléctrica en el país, y esto solamente fue empeorando ante la sequía de ese país. Esto a su vez derivó en cortes masivos de luz, y eso derivó en una desaceleración económica. Más tarde, eso contrajo el mercado interno ecuatoriano, y tampoco necesito explicarte mucho que en un país donde no hay abundancia y donde ya de por sí había un precedente de altos índices de delincuencia, pues ahora sumado a una escasez de luz y de trabajo, esto solamente ha empeorado el sector de la seguridad. Y por si fuera poco y para colmo, las malas noticias para Ecuador no acaban aquí, pues tampoco hay estabilidad social y mucho menos estabilidad política en el país sudamericano, y esto de hecho se ve reflejado en las múltiples manifestaciones multitudinarias, lo cual demuestra el poco amor del actual gobierno por su país, pues lejos de mantener estable su país en los pocos sectores que aún puede controlar, como por ejemplo el social o el político, lo que hace es mover el avispero y pelear contra la oposición frontalmente, tal cual como te contaré al final de este video, diciendo públicamente que es pésimo enemigo para tener, lo cual ha quedado demostrado en la persecución que ha tenido contra su ex esposa, su vicepresidenta, periodistas como Alondra Santiago, entre otros. Y de que soy un pésimo enemigo para tener. El presidente Daniel Noboa ha repartido golpes políticos a diestra y siniestra.
Yo no sé si este señor se gobierna para él mismo y no piensa en la gente que tiene por debajo, porque... ¿Que les importa? Nada. Pero es que las crisis así, la gente, el pueblo es quien las paga. En la crisis del 2008, los que tardamos en salir de esa crisis es la clase media y clase baja. Los que no tenemos ahorros para subsistir medio año o un mes. O sea, es que no, es que se son vive... la gran mayoría. Claro, es que dan por hecho que todo el mundo tiene un colchón y no es así. Dan por hecho ellos, con enriquecerse ellos les vale. ¿Sabes? Los demás... Esta crisis de no trabajar no es solo no tener luz y no cargar el móvil, no, es que se te estropea la comida, es que no puedes trabajar, es que no puedes estudiar, es que... Claro, nada, no puedes hacer nada. Se paraliza un país por las malas decisiones de una sola persona, de un gobierno, no una persona, de un gobierno. Sí. Y entiendo que Colombia ahora pueda volver a venderles luz, al final es un negocio, es también un país que tiene excedente y que puede volver a venderles y seguramente se la cobre cara y al final yo lo entiendo también, quiero decir, sobre todo cuando has visto que este país al que tú no le vendías no ha hecho nada por cambiar y lo único que ha hecho es apretar al pueblo, pues vamos a apretar a ese gobierno, ¿no? Pues sí. Yo creo que pensarán así también un poco. No me extraña que la gente salga a la calle. Claro, es que no me extraña que la gente salga, que la gente proteste, que la gente emigre, ¿sabes? Es que al final, ¿a quién vas a gobernar si estás evocando a la gente al fracaso y a que se vaya? Sí, pero seguro que él no está con velas. No. Seguro que en el palacio no hay ni una hora de corte de luz. Es que es muy triste. ¿Sabes? Es que entonces nunca se va a poder poner en la misma situación que las personas a las que está representando, ¿no? Oprimiendo. Oprimiendo, sí, según se vea. Cuenta, los problemas actuales del Ecuador no son por culpa de México, pero muchos de ellos sí se agudizaron a partir del 5 de abril de 2024, cuando ingresan a la embajada. No obstante, como siempre, el pueblo aguanta, pero todo tiene un límite, y ese límite ha llegado para el pueblo ecuatoriano, pues al no contar con energía eléctrica, al cada día tener más crisis económica, y peor aún, al no bajar el índice de delincuencia, porque simple y sencillamente, el presidente dice que él no se comprometió a eso. Para empezar, nosotros iniciamos desde campaña, y eso se lo puede ver como un gobierno que se enfocaba en el empleo, no en la seguridad. Nuestra propuesta ni siquiera fue seguridad inicialmente. Y lo peor es que lo verbaliza y lo es así como alto. Todo esto ha orillado a los ecuatorianos a salir a las calles de Ecuador desde hace varios días, las cuales cada día se intensifican toda vez que ya arrancaron los comicios para las elecciones del año 2025, donde debes de saber que ya hay 16 binomios registrados rumbo a este año, lista que será ratificada en diciembre del año 2024. Todo esto para arrancar las elecciones en enero del próximo año, en medio de un país que se vuelca a las calles en un acto desesperado por detener la crisis en Ecuador. Necesitan un cambio de respuesta. Se vive una jornada de movilización en contra del gobierno de Daniel Noboa. Bueno, son movilizaciones en las 24 provincias del país para rechazar la actitud inhumana, incapaz de un presidente. Incluso mencionando un paro nacional este 21 de noviembre. Este 21 de noviembre nos convocamos para luchar contra las políticas neoliberales del gobierno de Noboa. Es absurdo hacer un paro nacional en estado de excepción. Es enfrentarse al ejército. No hay ninguna autorización para que manifestantes se tomaran las calles de las principales ciudades. Está vigente el estado de excepción y que no provoquen a las fuerzas de seguridad. Exhortando a la ciudadanía a no participar en actitudes provocativas a las fuerzas del orden. El gobierno advierte a la ciudadanía que no provoque a las fuerzas del orden con manifestaciones. Qué fuerte. Número 2, en visto. Noboa marcó un récord, logró lo insólito, organizó una cumbre de jefes de Estado sin jefes de Estado. Debes de saber que del 12 al 15 de noviembre, es decir, apenas hace algunos días, se llevó a cabo precisamente en Ecuador la cumbre iberoamericana. Pero lo que realmente llamó la atención y se hizo viral es que de una lista de 24 presidentes, solamente asistió la enorme cantidad de 4 presidentes. Nadie quiere venir al Ecuador. Desde el día de ayer se está realizando la cumbre iberoamericana en la ciudad de Cuenca. Sin embargo, dicha cita ha roto récords por ausencia de mandatarios. En total, solamente 4 líderes vinieron de los 24 invitados. Y de hecho, por si te preguntabas quiénes son los asistentes, pues estos fueron el rey de España, que desde aquí nos debería hacer pensar por qué un rey de Europa se tiene que seguir reuniendo con los presidentes electos de Latinoamérica. Sin embargo, también asistió el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, el presidente de Andorra, es decir, un paraíso fiscal con una población de 85,000 habitantes,
y un territorio de 468 kilómetros cuadrados, acompañados del único presidente de Latinoamérica que asistió, es decir, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader. Y todo esto, obviamente, sin olvidar al anfitrión, es decir, el presidente Daniel Noboa. Daniel Noboa será el único presidente sudamericano en la cumbre iberoamericana. Obviamente, no contando con la presencia de ningún presidente relevante de América, ni siquiera de presidentes que se supone que son aliados y amigos de él, como lo fueran Milei de Argentina o Bukele de El Salvador, ya que no podemos olvidar que estos tres presidentes se reunieron en la toma de poder del presidente Bukele, lo cual, según algunos medios, se atribuye a su falta de políticas externas, pero más importante aún, el tema del asalto a la embajada mexicana. De acuerdo a expertos, las principales causas por las cuales los mandatarios no asistieron a la cumbre es la falta de políticas externas del gobierno y además está la invasión a la embajada mexicana. De hecho, si has seguido esta serie de videos sobre Ecuador, recordarás cuando te conté que la vicepresidenta Abad había interpuesto una demanda contra el presidente. Sin embargo, hace unos días logró deshacerse de ella al deshabilitarla como vicepresidenta y poner en su lugar a otra vicepresidenta interina. Todo esto apenas este 13 de noviembre en medio de esta cumbre. Abad reaccionó a la suspensión por 150 días que el Ministerio de Trabajo le impuso por un supuesto abandono de funciones. Luego de tantos ataques ejecutados en contra por parte del presidente Daniel Noboa, sus ministros y el círculo cercano, denuncio que han vuelto a ejecutar una grosera violación a la Constitución y a las leyes ecuatorianas. De descalificar a la vicepresidenta también influye lo que ya fue condenado por toda la OEA en la invasión a la Embajada de México. ¿Quién en su sano juicio querría venir al país más inseguro de la región, con cortes de energía de 12 horas diarias? Carcelarias, gobernado por un mandatario que asalta embajadas y tumba a su vicepresidenta, atropellando la Constitución. Es así como, si te das cuenta, el peor error del actual presidente Noboa fue meterse con México. Todo esto sin considerar las secuelas que esto le traería, pues seguramente no terminarán aquí. Pues México en efecto es un país pacífico, pero tampoco te metas con México si no quieres ver el otro lado de la moneda. Es por eso que, como te he venido comentando, México, sin usar un solo soldado por su nivel de influencia y aliados, ha bloqueado Ecuador, y las secuelas las sigue y las seguirá sufriendo su presidente, y más doloroso aún, su pueblo, lo cual continuará hasta que Noboa deje el poder, y que esperemos que por el bien de los ecuatorianos deje el poder el próximo año. Y finalmente, el número 3, monopolio. Si no estás conmigo, estás contra mí. Y de que soy un pésimo, pero pésimo enemigo para tener. Y es que, como te he venido comentando en los últimos videos, casi todos los problemas que tiene el actual gobierno de Ecuador son derivados de sus propias decisiones, las cuales terminan arrastrando a su país. Sin embargo, también ya vimos que gran parte de esos problemas se pueden solucionar si el presidente Noboa deja el poder. No obstante, todo parece indicar que en el 2025 no será tan sencillo, pues por un lado estamos viendo que mucha gente está en contra del actual gobierno, pero por otro lado también estamos viendo que el actual presidente está utilizando todo el poder del Estado para atacar a sus adversarios, incluso sacando de la contienda a algunos candidatos presidenciales rumbo a las elecciones del siguiente año. Como todo dictador, Noboa elimina la candidatura de Jan Topic. Topic, cabreado mediante su cuenta de X, le dice a Daniel Noboa: créeme, tú no serás el presidente. Sin embargo, el panorama no pinta nada bien para Noboa, quien deberá convencer a todo un país que está en su contra de que él es la mejor opción para los próximos 4 años, toda vez que el nuevo presidente o presidenta será nombrado el próximo 9 de febrero del año 2025, y en caso de no obtener más del 50% de los votos, se llevará a cabo una segunda vuelta el 6 de abril del año 2025, es decir, exactamente un año después de la invasión de la embajada mexicana por el gobierno ecuatoriano. Qué locura. Y así llegamos al final de este video. Les agradezco bastante si llegaron hasta este punto, pero me gustaría conocer su opinión en 2 temas importantes. Punto número 1, me gustaría conocer tu opinión para saber efectivamente si tú crees que en su momento el presidente Obrador y actualmente la presidenta Claudia Sheinbaum hicieron algo para mover y hacer algunas llamadas o llegar a acuerdos con sus aliados para que estos entre todos hicieran un bloqueo a Ecuador, toda vez que estamos viendo que por un lado le quitaron la energía eléctrica, por otro lado nadie quiere visitarlo, por otro lado ya nadie quiere tener relaciones diplomáticas con ellos. Y punto número 2, y no menos importante, ¿tú qué crees que vaya a pasar en las elecciones del año 2025? ¿Crees que Noboa continúe en la presidencia o crees que el pueblo de Ecuador termine por sacándolo de la casa presidencial? Es que si el año que viene Daniel Noboa gana como presidente, al mundo se nos escapa algo. Sí, totalmente, pero vamos a ver, Moni, si él va eliminando candidatos, bueno, claro, llega un momento, va a llegar un punto, bueno, yo quiero pensar que hay una democracia. Había una lista muy grande de candidatos y de partidos políticos. Esperemos que alguno llegue a febrero todavía
haya postulado, ¿no? Porque entonces ahí sí que habría que investigar cosas. Hombre, claro, ¿no? que es que ¿cuántos se han impuesto? Se ha cargado a su vicepresidenta. Sí, porque de un plumazo. Así. Sí, porque sí. La ha intentado borrar con la goma como no ha existido nunca. Es un poco triste. Y luego, ya no es que México... un poco dictadura. Totalmente. Ya no es que México te imponga un bloqueo y levante el teléfono para decir, oye, Colombia, oye, tal, vamos a bloquearle. Es que si yo veo como otro país que está mirando que ha invadido la embajada de México, es que puede ser la mía en cualquier momento porque no hay escrúpulos. Quiero decir, ya se ha hecho, todavía no ha habido estas consecuencias que todavía se espera por parte de la ONU, esa resolución. Sí, no, este señor no tiene ningún escrúpulo, le da igual todo. Eso es, entonces ojalá y México sí hubiese levantado el teléfono y hubiese dicho hay que bloquearlo porque hay que parar esta manera sistemática de jugar con los países, pero yo creo que ni hacía falta esa llamada. Yo creo que en los países se apoyan unos a otros cuando pasan este tipo de cosas y existen este tipo de presidentes, ¿no? Yo sigo alucinando con que la gente esté 12 horas sin luz y luego este hombre se pueda presentar así a presidente. No sé, debería haber un control primario, ¿no? Se va a presentar a presidente, pues la gente que elija al pueblo, de estos 6 se van a presentar estos 6 y el que salga, ¿no? ¿Y si está solo él? Ya. No sé, me parece muy triste. Es muy triste, realmente. Me da pena por la gente de Ecuador y por lo que tienen que sufrir día a día, ¿no? Porque yo no creo que esa gente lo ha votado realmente. Es que él salió como... Es que no fue votado, es que como que vino predeciendo a otro. No fue votado, o sea, cayó ahí, cayó de pie. Cayó de pie, sí. Cayó de pie, como literalmente. Los gatos. ¿Cuánto tenemos que aprender todavía de política? Y bueno, da igual lo que aprendas porque le dan la vuelta. Yo creo que no quiero aprender. Ya te digo. Nos giran la tortilla y seguimos. Es un tema que me enerva. Me enerva de una manera. De verdad que sí. Que sembrando vida es lo que hay que hacer. Sembrar vida. Sembrar vida, exacto. Literalmente. ¿Qué opináis vosotros? ¿Pensáis que México sí que puso ese bloqueo a Ecuador? Ya sabéis que en comentarios nos encanta leer vuestras opiniones mientras sea con respeto. Ahí os leemos. Déjanos un like, únete a la familia más sinachera de todo el internet, que es totalmente gratuito. Y nada más, desearos que paséis excelente día y nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Adiós familia. Adiós papirrines. Sinacheros. Sinacheros.